Bienvenidos a esta charla sobre opciones de salida laboral y cómo prepararse, especialmente enfocada en profesionales en gestión ambiental, en ciencias ambientales, en ingeniería ambiental. Lo que vamos a ver a lo largo de la charla es cuáles son las diferentes opciones que tenemos para el desarrollo de nuestra actividad profesional, también de qué manera nos tenemos que ir preparando para aprovechar mejor cada una de las oportunidades que se nos presentan y cómo al final de cuentas también tener un enfoque que nos permita trabajar muchísimo mejor, que nos permita tener una mirada muy central y muy fija en lo que queremos lograr y que de esa manera nuestros objetivos puedan ser llevados a cabo. En primer lugar, si hay una ventaja que tenemos con nuestra profesión, es que tenemos muchísimos temas para hablar, muchísimos temas para abordar, desde la sustentabilidad, recursos naturales, residuos, agua, suelo, sustancias tóxicas, emisiones, energías renovables. Es mucha la variedad que tenemos para poder trabajar y eso es muy bueno por un lado porque nos genera muchísimas posibilidades, pero también por otro lo que sucede es que nos quita enfoque y cuando no estamos enfocados parece que podemos hacer un montón de cosas, que podemos hacer un poco de todo, pero la verdad que a los que mejor les va, a los profesionales que mejor están insertados en el mercado laboral, empiezan a ser cada vez más especialistas, a solucionar problemas puntuales, porque al final de cuentas no nos olvidemos que nosotros solucionamos problemas, nosotros entregamos valor a nuestros clientes, o ya sea que trabajemos en relación de dependencia de igual manera, nosotros lo que hacemos y cuál es nuestra diferencia es que podemos entregar un valor que otros no pueden entregar. Y ese valor, mientras más especializado está, es muchísimo mejor porque nos permite a nosotros también enfocarnos desde los conocimientos profesionales y desde cómo nos preparamos nosotros para ser mejores profesionales. Tenemos que empezar a definir algunas cosas. Primero, si queremos trabajar en el sector público o en el sector privado, esta es una decisión bastante importante. Eh, hay profesionales que les gusta trabajar en el sector público. A mí la verdad que es uno de los sectores que más me gusta. También después tendremos que decidir si vamos a trabajar o si queremos trabajar en relación de dependencia o trabajar de manera independiente brindando servicios. Por lo tanto, ya sea al sector público o al sector privado, podemos decidir o podemos querer trabajar en relación de dependencia o podemos trabajar de manera independiente. Esto también es importante porque como vamos a ir viendo después, al cambiar el enfoque, también cambia la manera en la que nos tenemos que preparar para ir aprovechando las oportunidades, ya sea en relación de dependencia, ya sea brindando servicios profesionales, ya sea en el sector público o en el sector privado. También tenemos que empezar a decidir si lo que queremos hacer es una consultoría técnica o queremos vender productos, por supuesto productos orientados a la gestión ambiental, donde deja de ser una actividad comercial propiamente dicha o muy encerrada en vender un producto, y la verdad que pasa a ser o a tener más que ver con un asesoramiento técnico primero, que después termina en la venta de un producto. Cuando vayamos a ese punto lo vamos a desarrollar mejor para que puedan entender esta opción, porque la verdad que es una de las mejores opciones que tenemos, porque incluso lo podemos ir haciendo más allá de tener una actividad de forma paralela. Tenemos que decidir si vamos a ser generalistas o especialistas. Acá de vuelta mi recomendación siempre va a ser empezar a especializarnos. Está bien que muchas veces uno comienza como generalista, esto de saber un poco de todo y después empezar a ver para dónde terminamos dedicándonos un poco mejor, pero creo que hay que tener la mirada igual hacia la especialización, más allá que, por ejemplo, cuando uno trabaja con industrias, al final de cuentas es bastante generalista porque hay un montón de cosas que tienen que ver eh, con una industria. También cuando uno se dedica a brindar servicios al sector público, el sector público es tan amplio y tiene tanta variedad de temas que uno termina siendo bastante generalista, pero en todo caso lo que hace es especializarse en el rubro. O nos especializamos en el tema o nos especializamos en el rubro, pero siempre nos vamos a tener que especializar en alguno de los dos puntos. También podemos elegir trabajar en la docencia y en la investigación. Estos dos puntos nosotros no los vamos a tocar en la charla de hoy, no porque no sean importantes, no porque no existe una oportunidad ahí, sino porque me parece que la oportunidad es más concreta. Si queremos hacer docencia,
haremos docencia en una universidad o en algún colegio secundario también, si es lo que nos gusta, y está muy bien que así sea. Creo que todos en algún momento de nuestra vida somos docentes. Muchas veces lo hacemos como forma anexa o paralela a nuestra actividad y no de manera enfocada y especializada, digamos, pero hacemos docencia y también investigación porque por lo general son carreras que uno las continúa después de la universidad, termina en un marco siempre de investigadores, de uno ha empezado a investigar en la universidad y continúa después su carrera como investigador. Es muy difícil decidir ser investigador y empezar de cero con eso, pero de última habrá que generar los contactos para poder iniciar y no está mal, pero no va a formar parte de la charla del día de hoy. Algunas ventajas de la profesión, que tenía que ver un poco con lo que venimos hablando, eh, pero en este caso, más allá de la diversidad de temas enfocado a que, por ejemplo, eh, podemos trabajar en relación de dependencia, como les decía antes, o como profesional independiente, pero también como ambas cosas. Y estas no son muchas las profesiones que permiten esto. Nosotros podemos tener hoy en día un trabajo que no tenga nada que ver con nuestra profesión, simplemente porque nos recibimos, porque es el trabajo que teníamos de antes, no lo quisimos dejar nunca por miedo a, bueno, esta inestabilidad y demás, y que necesitamos cobrar un sueldo a fin de mes, y está bien, pero esta carrera, esta profesión nos permite ir desarrollando de manera paralela al trabajo que podamos ir teniendo en relación de dependencia y que no tenga que ver con nuestra profesión, podemos ir desarrollando nuestra actividad profesional de manera paralela hasta que al final de cuentas no nos quede otra que continuar con nuestra carrera profesional de manera exclusiva. Como les decía, podemos tratar un tema o un área de trabajo o más de uno. Acá la recomendación siempre es que no seamos grandes generalistas, sino que trabajemos en temas puntuales, un tema, dos temas por supuesto también. Posiblemente podamos trabajar en tres temas que tengan relación, pero nos tenemos que ir especializando en el tema y si no, en el sector, con la manera en la que se desarrollan todos los temas de ese sector. Eh, Otra cosa interesante es que podemos tener distintas fuentes de ingreso, como les decía, por un lado, como relación de dependencia y además tener un ingreso como profesionales independientes, pero también podemos tener un ingreso, por ejemplo, con la venta de productos, que después es un tema que vamos a ver. Entonces podemos empezar a tener una diversificación en cuanto a nuestros ingresos que nos permita también estar más seguros y que no pongamos todos los huevos en una misma canasta, como se dice, hoy en día también es muy importante. La otra cuestión que tenemos de ventaja me parece que es muy fácil asociarnos a otros profesionales. Esto es porque eh, hay temas que nosotros no manejamos de manera exclusiva o de manera específica y vamos a necesitar que alguien nos ayude con su expertise profesional, pero esto es muy sencillo en general de poder lograr. Lograr un equipo de profesionales, por más que no sea una consultora, por más que no trabajemos con ellos todo el tiempo, pero sí saber que cuando tengo un tema puntual puedo recurrir a tal profesional, cuando tengo otro tema a tal otro, es lo que debemos hacer y es algo que no es para nada complicado. Y por otro lado, esto de que con poco podemos empezar, y esto es así, con poco podemos empezar, la verdad que necesitamos invertir en una página de internet para que queden mucho más serios la oferta de nuestros servicios, teniendo una computadora con la que podamos trabajar, no necesitamos más, realmente no necesitamos más, después de a poco tenemos que ir viendo si podemos necesitar algunas cosas, pero la verdad es que la tarea profesional de manera independiente se comienza con muy poco. Vamos a hablar de diferentes oportunidades. Por ejemplo, la consultoría ambiental, que ahora la vamos a ver. Esto es mucho más sencillo si se quiere, porque es lo que hago como profesional de manera independiente, por lo tanto no me genera tener que irme del trabajo anterior, ni mucho menos. Ahora vamos a ver cuáles son las dos áreas que podemos trabajar en consultoría. El sector industrial, por supuesto, que creo que es uno de los más fuertes que tenemos nosotros como profesionales, donde si nos preparamos bien podemos ser algo diferente, podemos ser una elección totalmente diferente a la hora de cubrir un
un cargo en el sector industrial. Les voy a contar cómo. El sector de residuos, que es un tema que nosotros no tenemos en la mira por lo general, pero es uno de los sectores más importantes. Hay muchísimas empresas hoy en día de recolección de residuos, no solo las que trabajan en las ciudades más grandes, sino las que hacen también recolección en los barrios privados, en un montón de comercios, de industrias. Hay mucho en ese sector donde profesionales en gestión ambiental les viene extremadamente bien y donde muchas veces necesitan la firma que ahora les voy a contar para que puedan desempeñarse como empresas de gestión de residuos. Por otro lado, la venta técnica, algo ya de esto le estuve comentando. La venta técnica es recontra interesante porque hay muchos productos que tienen que ver con la gestión ambiental y que la manera en la que nosotros proponemos una venta técnica, tener una pequeña empresa de productos que tengan que ver con cuestiones ambientales, ahí nosotros hacemos una diferencia enorme porque tenemos todo ese asesoramiento que podemos brindar. Y por otro lado, el sector público, como les decía, el sector público es uno de los sectores que más servicios nuestros requiere. El problema que tiene es que hay que entender cómo se maneja el sector público, hay que entender cómo es su día a día para saber exactamente de qué manera presentar los servicios, sobre todo a quién también y sobre todo a cómo, bajo qué modalidades. Esto lo vamos a charlar un poco en el ítem correspondiente. Bueno, vamos al primer tema, consultoría ambiental. Acá está dividido en dos áreas bastante diferentes. Uno tiene que ver con estudios ambientales y otro tiene que ver con diseño de proyectos. ¿Por qué esto? Porque los estudios ambientales normalmente los enfocamos en algún rubro o no, ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver con los estudios que nosotros podemos realizar para otros, monitoreos, análisis y estudios de fluentes gaseosos, de fluentes líquidos, estudios de impacto, ahora vamos a verlos todos, y el diseño de proyectos donde nos enfocamos en un tema en particular a diseñar sobre todo grandes proyectos para que en realidad otros ejecuten o después nosotros también podamos formar parte de la ejecución, y eso es lo interesante, y también después del mantenimiento de ese proyecto que nosotros vamos a proponer. La consultoría en cuanto a estudios ambientales. Estos son básicamente lo que una consultora o un profesional eh, suele tener como servicios profesionales de manera independiente, más allá que esto decidamos tener una consultora o nombre de una consultora y que al final de cuentas seamos nosotros solos con otros profesionales asociados cuando necesitamos, como les decía, o que nos presentemos como profesionales independientes. Para mí hoy en día es una muy buena opción porque la gente creo que hoy está buscando profesionales y nos tienen la confianza cuando somos profesionales independientes, pero cada uno podrá elegir la manera y la metodología con la cual se presenta. Pero básicamente tenemos este tipo de industrias, este tipo de estudios, habilitaciones a industrias, todo el proceso desde la factibilidad de erradicación hasta la obtención de un certificado de aptitud ambiental, residuos peligrosos eh, para las industrias que son generadoras, pero también para transportistas, también para operadores de residuos peligrosos, necesitan la firma profesional, efluentes líquidos, acá vamos a tener que ver, y ahora lo charlamos un poquito más, si nosotros tenemos firma o no para los efluentes líquidos. Muchas veces nosotros no tenemos firma y tienen firma ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles, ahora lo vamos a ver. También efluentes gaseosos, monitoreos de todo esto, de efluentes líquidos, de efluentes gaseosos, de ruido al vecindario, estudios de impacto ambiental. Esto la verdad que es una de las cosas que más nos gusta hacer y por supuesto donde más podemos cobrar honorarios profesionales para los estudios de impacto ambiental. Vamos a tener que saber cómo se hace un estudio de impacto ambiental enfocado en el rubro donde nosotros vamos a trabajar. Tenemos que sacarnos un poco esa idea de los grandes equipos multidisciplinarios que nos enseñan en la facultad, porque eso después no pasa, salvo en los grandes proyectos, después no pasa. Tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental en una industria de segunda categoría y somos nosotros haciendo el estudio de impacto ambiental sin tener ese equipo interdisciplinario y sin tampoco la necesidad de tener que hacer grandes líneas de base y grandes valoraciones de los impactos. Eso después en algún momento vamos a charlar algo.
¿Cómo iniciar con esto? Con una consultora de estudios ambientales. La verdad que es lo más fácil. Yo acá les pongo solo con decirlo y una página de internet, perdón, solo con decidirlo y una página de internet, pues la verdad que, como les decía, hago mi página de internet, que hoy en día son bastante económicas. No genera un costo muy alto tener una página de internet. Presento mis servicios, pongo mi teléfono y la verdad que ya puedo iniciar a brindar consultoría al rubro que yo considere. Bueno, acá de vuelta decidimos si somos profesionales independientes o una consultora, es lo mismo, pero sí es muy importante definir el sector. Y esto para mí es crucial en general. Siempre voy a estar hablando de empezar a especializarse, aunque tengamos una consultora de servicios ambientales generales. ¿Por qué? Imagínense, nosotros a quién le podemos brindar servicios profesionales. A industrias, a la obra pública, a residuos urbanos, a la construcción, desarrollos inmobiliarios, emprendimientos, municipios, etc. Ahora, imagínense que nosotros nos presentamos como profesionales generales, decimos que realizamos estudios para todo el que necesite un estudio ambiental. Nosotros podemos hacer estudios de suelo, estudios de fluentes líquidos, de emisiones gaseosas, estudios de impacto ambiental. Nosotros trabajamos con todos. Entonces tenemos una empresa de desarrollos inmobiliarios que va a construir un barrio cerrado en una ciudad, en un loteo que ya está hecho, y necesita el estudio de impacto ambiental para empezar y necesita también que lo acompañemos en todo el proceso para solicitar los permisos correspondientes, por ejemplo, de extracciones de agua de pozo, después de permisos para el sistema de tratamiento de líquidos locales. Bueno, necesitan hacer todo ese servicio de presentaciones también. Entonces, nosotros tenemos una página totalmente generalista, donde por supuesto ni siquiera hablamos de ellos, y después también hay un profesional que se presenta como Juan Pérez, especialista ambiental en desarrollos inmobiliarios. En su página de internet tiene exactamente cuál es el camino que hay que seguir para autorizar un emprendimiento inmobiliario, cómo se hace el estudio de impacto ambiental, cuáles son los pasos, cuáles son las presentaciones. Ya trabaja con un geólogo asociado, también trabaja con un ingeniero hidráulico asociado y muestra en realidad cómo hace su tarea profesional. Es obvio que la persona que va a contratar y que necesita contratar esos servicios se va a sentir muchísimo más respaldada y muchísimo más segura con un profesional especialista. Lo mismo pasa con la obra pública, por ejemplo, si hay alguien que se presenta como especialista ambiental en obra pública y también habla todo el tiempo de eso, de la obra pública, de cuáles son los estudios, de cuáles son los monitoreos, tiene una ventaja enorme a la hora de ser elegido. Y recuerden que siempre alguien elige, el que elige se dedica a algo. El que elige no es generalista. El que elige es o una industria, o una persona, o una empresa de obra pública, o una empresa de residuos, o una empresa de la construcción, o hace desarrollos inmobiliarios. Entonces, siempre el que elige tiene un rubro. Y si nosotros podemos mostrar que somos especialistas en ese rubro, muchísimo mejor. ¿De qué manera empezamos a elegir esto? Bueno, tenemos que ver un poco qué hay alrededor, a dónde queremos trabajar nosotros, en qué lugar queremos trabajar, cuánto queremos viajar desde nuestro lugar de residencia, por ejemplo, y decidir un rubro, dos rubros. También podemos decir somos especialistas en industrias y obra pública. Lo que no vamos a poder nombrar es todas las posibilidades. Entonces, bueno, ver qué enfoque tomamos primero para poder poner después todo el foco, además en entender cómo se realizan exactamente todos estos estudios en ese rubro en particular. Bueno, acá obviamente pongo conocer perfectamente cómo se hacen los estudios y presentaciones en el sector, que esto es lo que les quería decir. Uno enfoca, toma uno o dos sectores y aprende exactamente cómo se hace todo. Entonces, cuando tiene una reunión, cuando se puede presentar, además de que ya se dijo especialista en el sector, además de eso podemos dar confianza porque quien nos va a contratar o quien nos quiere contratar em, se da cuenta que nosotros tenemos totalmente claro qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Eh, tener un profesional asociado para firmar lo que nosotros no podemos. Por eso les decía que tenemos que ver si nosotros hay algunas cosas que no podemos firmar. Por ejemplo,
efluentes líquidos. Si no podemos firmar efluentes líquidos, que esto es bastante común, bastante normal, que los profesionales no podamos firmar efluentes líquidos, los profesionales en gestión ambiental, y lo tenga que hacer un ingeniero hidráulico, por ejemplo. Bueno, tengamos ya en el sector que nosotros nos vamos a desarrollar, ya tenemos que tener quiénes son los profesionales asociados en caso que necesitemos. También tenemos que tener un laboratorio de servicios acordes, con precios acordes, para que cuando tengamos que hacer monitoreos no tengamos que salir a buscar a ver quién hace qué. Nosotros sabemos el rubro, sabemos qué tipo de estudios hacen y ya tenemos un laboratorio en la mira, en realidad, un laboratorio que ya conocemos, a quien le vamos a solicitar presupuesto. Esto también es importante porque estos laboratorios muchas veces nos dan una ayuda técnica que es invalorable. No sabemos en realidad una industria qué tipo de emisiones gaseosas debería medir. Bueno, le podemos preguntar al laboratorio que seguramente va a saber, porque como se dedican a eso, todo el tiempo van haciendo estudios de diferentes rubros. Bueno, y como les decía antes también, saber hacer un estudio de impacto ambiental del sector. Esto es muy importante porque no todos los estudios de impacto ambiental se manejan de la misma manera, no todas las magnitudes de proyectos se manejan de la misma manera, y acá habrá que especializarse. La verdad, yo cuando me recibí, más allá de haber tenido un cuatrimestre entero, creo, y por algunos lugares más, estudios de impacto ambiental, la verdad que nos enseñan esto de los grandes emprendimientos, los grandes proyectos, los estudios, los trabajos interdisciplinarios con profesionales, ingenieros hidráulicos, biólogos, geólogos, bueno, no pasa en la vida real, por lo menos a la magnitud que la mayoría de los profesionales solemos trabajar. Entonces hay que entender bien cómo hacerlo de buena manera, porque si no tenemos que presentar un presupuesto así grandote y nadie nos termina contratando. Diseño de proyectos. Esto es muy lindo, como les decía, por lo menos a mí es de las cosas que más me gusta hacer, pero también es difícil tener una continuidad en estos temas y sí hay que ser cada vez más especialistas, porque si alguien nos va a confiar un proyecto en uno de estos temas, por ejemplo, en biogás, en residuos sólidos urbanos, en energías renovables, en generación de energía hidráulica, de plantas de tratamiento de efluentes líquidos o plantas potabilizadoras o urbanizaciones, la verdad es que tenemos que ser especialistas, porque si no van a elegir a otro. Está muy claro que si no nos enfocamos en ese tema, no nos metemos a fondo en ese tema, primero desde lo teórico y después desde lo práctico, no vamos a lograr lo que queremos. ¿Por qué desde lo teórico y desde lo práctico? Porque gran parte de estos proyectos se terminan diseñando o el fino termina siendo con la experiencia. Es muy difícil hacer una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos si uno no tiene experiencia mínimamente en cómo se maneja el sector, cómo se maneja la recolección de residuos, qué pasa después con la disposición final, cuáles son los problemas que las plantas tienen normalmente. Necesitamos experiencia para poder después plantear un proyecto. Pero bueno, al principio nos asociaremos con alguien que tiene más experiencia, nosotros sabremos mucho de lo teórico, podemos tener las primeras charlas y demás, y después a la hora de tener que bajar eso a un proyecto concreto, algo que realmente se pueda llevar adelante, bueno, nos vamos a asociar con alguien más, sobre todo en los primeros trabajos, y después iremos evaluando, dependiendo de la magnitud del trabajo, si seguimos asociándonos con alguien, o si algunas cosas ya las podemos empezar a hacer de manera nosotros absolutamente independiente. Pero esta es otra de las áreas que les decía, como consultoría técnica, donde además no necesitamos dejar el trabajo que ya tengamos, podemos empezar a tener los conocimientos técnicos, a capacitarnos un poco más en cada uno de estos temas y después, por supuesto, de a poco, que nos vaya llevando el desarrollo de la profesión a que no tengamos tiempo para todo y sea la mejor opción seguir con nuestra carrera profesional. Bueno, el sector industrial. Yo le digo el poder de la firma porque acá hay algo que nos diferencia de un montón de otros profesionales que tiene que ver con la firma. Cuando hablamos del sector industrial, lo podíamos hablar primero desde la consultoría independiente, ¿no? Desde los estudios ambientales. Todos esos estudios que están enfocados en la industria es una manera, pero esta otra manera está orientada a quienes quieren trabajar en relación de dependencia en una industria
¿Y cuál es la manera o la mejor manera de ser el elegido? Cuando tenemos una oportunidad, que hay una industria que necesita un jefe de planta, un jefe de calidad, un gerente ambiental, como lo quieran llamar, que nosotros seamos los elegidos. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son las industrias que mejor aplican a nosotros. Y tiene que ver con esto de la firma. Y ahora les digo por qué. Industrias con emisiones de fluentes líquidos y gaseosos, ¿sí? Está claro. Con necesidades de monitoreo dentro del proceso. Son industrias que podemos elegir nosotros para ir a presentarnos. Generadoras de residuos peligrosos, operadores de residuos peligrosos y certificadas en ISO 14001. Ahora, mientras más de estas cosas tenga la industria que nosotros vamos a elegir, más chances tenemos como profesionales en gestión ambiental. ¿Por qué? Porque normalmente una industria paga consultoría técnica externa e independiente por afuera, digamos, para hacer sus presentaciones y sus monitoreos en efluentes líquidos y gaseosos. Todos estos estudios, estos monitoreos, tienen una presentación en la autoridad de aplicación que tiene que firmar un profesional en gestión ambiental. Entonces, posiblemente la industria eso hoy lo tercerice. Tienen que hacer monitoreos dentro del proceso y los tienen que firmar y tienen que tener informes, por supuesto, que tengan que ver con conclusiones y entonces eso hoy en día la industria lo puede estar pagando también afuera. Generadores de residuos peligrosos, hay que ver cómo es todo el manejo interno de residuos peligrosos. Entonces, y que además tiene una presentación anual ante la autoridad de aplicación de residuos peligrosos, cómo se almacenaron, cómo se transportaron y a dónde se trataron, y va con firma profesional. Los operadores de residuos peligrosos deben emitir certificados de tratamiento y esos certificados de tratamiento los firma un profesional en gestión ambiental. Entonces lo que nosotros tenemos que ver acá es que si hay una industria que tiene un montón de estas cosas o puede tenerlas todas, está pagando por afuera también mucha plata a profesionales independientes que le hacen estos estudios y estas presentaciones. Entonces nosotros, si sabemos exactamente qué es lo que la industria tiene que hacer, nosotros con nuestra firma podemos también evitar un montón de costos extras que la industria hoy está teniendo. Miren puntualmente, ¿en qué nos tenemos que preparar? Primero, conocer toda la legislación ambiental que le aplica a la industria donde nosotros vamos a ir. Si nosotros tenemos una posibilidad de presentarnos en una industria porque necesitan un jefe de planta, entonces nosotros cuando vamos a esa entrevista, nosotros, además de lo que ellos están esperando, que es de alguien que maneje los procesos, que maneje la planta, que puede ir viendo que todo se desarrolle de buena manera, por supuesto estamos hablando que el sector nos gusta, que nos gusta trabajar en la industria, y nosotros además en esa reunión hablamos que conocemos toda la legislación ambiental que le aplica hoy en día a la planta, a la industria, que sabemos cómo se realizan las presentaciones, porque de hecho las podemos hacer y firmarlas para otras industrias normalmente. Entonces nosotros podemos hacer que la empresa, si nos contrata a nosotros en relación de dependencia, en lugar de tener que contratar un profesional externo, nosotros mismos podamos hacer esas presentaciones ante la autoridad de aplicación. Si además de eso, la industria está certificada en ISO 14001, donde no todo el mundo sabe trabajar con los lineamientos de tener una norma certificada, hay que trabajar con procedimientos, por supuesto con procesos primero, pero hay que trabajar con procedimientos, con instructivos de trabajo, con no conformidades, con registros, con evidencia. Entonces, muchas veces se complica que las industrias tengan día a día su sistema de gestión ambiental de buena manera implementado, porque después sus jefes de planta, al no trabajar y al no conocer las normas de calidad o las normas, en este caso, del sistema de gestión ambiental, lo que hacen es no cumplir con un montón de cosas y después es un lío cada vez que hay que adecuarse, cada vez que hay que ponerse al día, cuando hay auditorías y demás. Entonces, nosotros en esa entrevista también podemos contarle que tenemos conocimientos en ISO 14001, que podemos ser los responsables de ese sistema de gestión, podemos llevar adelante su sistema de gestión, podemos ser los referentes de ese sistema de gestión y ellos ya no se tienen que preocupar porque ese sistema va a estar implementado al día a día, porque nosotros al estar en la planta todos los días lo vamos a llevar como parte de nuestro trabajo. Entonces, me parece las cuestiones importantes en qué prepararse también tiene que ver
con tener conocimientos y muchos conocimientos en los sistemas de gestión de calidad. La otra cuestión es aprender conceptos generales y no tan generales de higiene y seguridad. ¿Por qué esto? Porque si nosotros entendemos cómo funciona el sistema de higiene y seguridad, cómo funcionan el servicio de los profesionales de higiene y seguridad, que es obligatorio para la industria, este es un servicio que la industria tiene como obligatorio. Entonces, normalmente los profesionales van una vez cada 15 días, van una vez por semana, dependiendo de la magnitud de la industria. Supongamos que es una industria grande y van una vez por semana. Nosotros podemos ser el nexo entre ese profesional en higiene y seguridad y la planta para asegurar que todos esos procedimientos, que todas esas normas y todo lo que la industria tiene que hacer en higiene y seguridad lo puede llevar adelante en el día a día, que todos los operarios van a utilizar los elementos de protección personal, que se van a realizar las autorizaciones para los trabajos seguros. Entonces nosotros podemos mostrarnos que también tenemos conocimientos en higiene y seguridad para llevar el día a día de una planta en cuanto a las condiciones de seguridad, que podemos ser el nexo con el profesional que viene a hacer que viene a dar los lineamientos, que viene a capacitarnos y que viene a hacer los relevamientos en la planta, que podemos ser el nexo con él para que todo vaya funcionando en el día a día, porque conocemos su trabajo, porque sabemos de higiene y seguridad, aunque no podemos firmar como responsables, pero sabemos de higiene y seguridad, sabemos cómo es el día a día y nos podemos poner de acuerdo con ese profesional para llevar a cabo las tareas de higiene y seguridad en el día a día de la planta. Entonces, yo imagino que hay una industria que está buscando un jefe de planta, que está buscando un jefe de calidad. En realidad, en definitiva, lo que necesita es alguien que esté en la planta todos los días, que asegure que los procesos se están desarrollando de buena manera. Y no están esperando que venga un profesional que les diga que, por supuesto, conoce toda la legislación, porque además va a hacer toda la firma de todos los, ¿cómo se llama?, de todas las presentaciones que la industria tiene que hacer, va a firmar todos los monitoreos, o sea que además le va a sacar un costo a la industria que hoy está teniendo, que es bastante alto. Además tiene conocimientos en ISO 14001 y vamos a llevar adelante ese sistema de gestión, lo vamos a mejorar, lo vamos a poner al día si es que no está hoy en día al día, porque tenemos los conocimientos en la norma. Y además vamos a hacer el nexo con el profesional de higiene y seguridad para que la planta funcione cada día mejor y cada día más segura. Bueno, creo que esto nos da muchísimas más posibilidades de ser los elegidos ante una oportunidad de este tipo. Bueno, vamos a hablar del sector de residuos. También tiene que ver con la firma profesional. ¿Y por qué? Porque todas estas empresas que trabajan, por ejemplo, con la recolección de residuos, que normalmente también recolectan reciclables y los llevan a una planta de tratamiento de residuos que la operan ellos mismos también, necesitan un profesional a cargo que firme eh, cada uno de los procedimientos que se realizan en la planta. La verdad que para trabajar en una industria de residuos, cuando nos vamos a presentar a una propuesta laboral de una firma que trabaja con residuos, ahí sí tenemos que entender bastante cómo es el tema. Entonces, si el tema nos gusta, si nos gusta cómo son las plantas de separación de residuos y cómo trabajan, si nos gustan la recolección, los contenedores, lo que vemos en la vía pública, creo que es una buena opción para nosotros, pero sí creo que acá hay que por lo menos poder sentarse a hablar de algunos temas. Si somos especialistas en residuos, mucho mejor, pero tenemos que saber de recolección y contenerización, es decir, qué tipos de contenedores hay, de qué tamaño, cómo están fabricados, cuáles son las marcas. Tenemos que conocer de esto porque esta industria lo conoce. Tenemos que saber de plantas de separación y reciclaje. Tenemos que conocer cómo funciona una planta de separación y reciclaje, cuáles son los criterios, cuáles son los conceptos, cómo pueden operar mejor. Por lo menos, por supuesto que después vamos a aprender mucho en la diaria, pero por lo menos entender los conceptos generales, saber de lo que estamos hablando y no ir como cualquier otro, como uno más, donde tiene todo para aprender. Nosotros tenemos que mostrar
que no tenemos todo para aprender, que tenemos mucho para aprender seguramente de la industria en particular, pero bueno, que hay muchas cosas que ya sabemos. Tener conocimientos de higiene y seguridad de vuelta hace, creo que, la diferencia. Acá esto hace la diferencia, porque si nosotros tenemos que trabajar en una planta de separación de residuos y también podemos mostrar que somos el nexo con el profesional de higiene y seguridad, que vamos a llevar la seguridad de la planta en el día a día, también nos posiciona de otra manera, al igual que con una industria en general. Esto no deja de ser una industria, nada más que es una industria de residuos o una industria del reciclaje o una industria de, dependiendo justamente quién nos vaya a poder contratar. También estas empresas tienen que hacer presentaciones ambientales, donde nosotros como profesionales las podemos firmar y seguimos sumándonos otro punto a la hora de ser los elegidos. Entonces, como también es una industria, corre lo mismo para la anterior. Muchas de estas industrias también están certificadas en ISO 14001 o en ISO 9000 de calidad. Entonces tenemos que aprender también de las normas, de vuelta para ser profesionales más completos, que entendemos puntualmente el rubro a donde vamos a ir y que tenemos siempre un aporte de valor que otros no tienen. Recordemos que somos profesionales y la diferencia que nosotros podemos hacer siempre va a estar en cuánto valor podemos aportar. Y si ese valor hay otro que no lo puede aportar, ahí es donde hacemos la diferencia. Venta de productos. Bueno, les comentaba que la venta de productos es algo que a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho por varias razones. En primer lugar, porque lo podemos hacer absolutamente de forma independiente de cualquier trabajo que podamos tener. Hoy en día no tenemos que tener una empresa formada, digamos, y mucho menos un local con productos a la vista. Podemos tener una venta totalmente por internet. Fíjense, yo acá le pongo más o menos 4 productos. Contenedores, pero contenedores hay mucho, hay desde cestos de residuos más chiquitos hasta contenedores cada vez más grandes, donde podemos abastecer a municipios, a empresas de limpieza, a hospitales, bueno, hay de todo, en realidad hay un mundo con el tema de la contenerización y con el tema de la gestión de residuos en general, donde también podemos incorporar, como ven abajo, prensas y empezar a tener también una línea de productos más completa, prensas de residuos, se usan muchísimo en el sector industrial y esto les decía, no necesitamos en realidad tener un local a la vista ni tener mucho más que no sea el acuerdo con quienes nos van a vender. Hoy en día podemos montar un negocio de estos sin invertir un peso más que una página de internet porque vamos comprando a medida que nos van requiriendo los productos. Podemos trabajar con energías renovables, paneles solares, termotanques solares, un montón de otros equipamientos donde podemos nosotros ofrecer nuestro servicio técnico. Siempre va a ser una asesoría técnica. Alguien nos quiere comprar, por ejemplo, paneles solares para una casa que está en el country, tiene muchos cortes de luz, entonces quiere poner además energía solar. Entonces nosotros vamos a tener que dimensionar ese trabajo. Hay que ver cuánto consumen en esa casa, vamos a tener que hacer los cálculos de paneles, los cálculos de batería, qué inversor va. Entonces podemos hacer un trabajo técnico muy bueno que terminamos obviamente vendiéndole un producto, pero donde atrás siempre hay un asesoramiento técnico que es, imagino yo, lo que más nos gusta a nosotros. Pero lo mismo pasa con las prensas, con equipos de medición. Si vamos a vender equipos de medición, tenemos que conocer cómo funcionan, pero totalmente. Pero está muy bueno conocer cómo funcionan los equipos de medición. Medición de ruido, de iluminación también, para la gente de higiene y seguridad. Conocer a fondo cómo funcionan, por ejemplo, medidores para toma de agua, equipos de muestra, analizadores automáticos de agua. Hay muchísimo, es un mundo muy, muy interesante donde siempre, al ser profesionales en medio ambiente, vamos a tener un aporte que otros no tienen, que es esa mirada profesional, que es ese aporte técnico, y es esa seguridad que los demás sienten cuando tienen que comprar un producto. Por ejemplo, si yo tengo que poner paneles solares en mi casa, ¿quién voy a preferir que me los venda? ¿Una empresa, que está bien, que se dedica a eso, por supuesto, o una empresa donde su referente, donde su dueño incluso, es un licenciado en gestión ambiental, un ingeniero ambiental? ¿Dónde me voy a sentir más seguro? ¿Quién
considero yo que me va a dar más valor además? ¿Quién me va a asesorar mejor? Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como les decía, además lo podemos hacer paralelo a cualquier otro trabajo que tengamos y donde de vuelta nuestra profesión nos da el estar en un lugar que otros no están, dar muchísima más seguridad y es algo que podemos aprovechar. Bueno, el sector público. Yo les decía acá que hay que entender algunas cosas en el sector público. Para mí es de lo más lindo brindar servicios al sector público, pero tenemos que conocer, por ejemplo, cómo es el día a día de los municipios, cómo trabaja un director, cómo trabaja un secretario. Tenemos que saber eh, a quién nosotros le vamos a presentar un proyecto o una propuesta para trabajar. Tenemos que saber si es una secretaría, si es una dirección, una jefatura. Estas cosas son importantes porque depende a dónde está posicionado el tema y quién tiene plata y quién no tiene plata al respecto. Una jefatura no tiene plata, una secretaría tiene plata. Entonces, una jefatura no decide, pero una secretaría sí decide nuestra contratación. Entonces hay que entender muy bien cómo funciona para poder proponer de manera adecuada el tipo de proyecto y sobre todo a quién también y de qué manera, porque si entendemos la manera en la que corre un director o un secretario todos los días para poder cumplir con su trabajo, para qué no tiene tiempo y nosotros podemos ser su profesional asociado para que él después muestre todo lo lindo que quiere mostrar, eh, creo que vamos a poder lograrlo, pero sí acá hay que meterse muy bien de lleno en cómo es el sector público. Tenemos que ver las formas de contratación. Si nosotros después proponemos alguna manera de contratación que no se puede porque la ley orgánica de las posibilidades de las municipalidades no lo permite, porque efectivamente el municipio no nos puede contratar de esa manera. Entonces tenemos que entender cómo es el funcionamiento también de contratación. Temas gestión de residuos, todo, absolutamente todo es el tema más candente todos los días en los municipios, todos los días en la Secretaría de Gestión Ambiental, en el área ambiental, es el tema absolutamente todos los días, campañas de separación de residuos, educación en las escuelas, eh, por supuesto la recolección, la planta de tratamiento, la disposición final, los que tienen basuras a cielo abierto, bueno, residuos creo que es el tema ahí. La gestión de industrias también es muy interesante porque el municipio ahí es autoridad de aplicación y la verdad que muchas veces no tienen profesionales que entiendan cómo funciona el tema industrial, qué les tienen que pedir, cómo mandar a un inspector a hacer una inspección, qué tiene que inspeccionar, de qué manera, qué legislación aplica, cómo se hace un acta, qué hay que poner en el acta de cumplimiento. Bueno, todos esos aportes los podemos hacer nosotros. Tenemos que conocer un poco la relación con la autoridad de aplicación también, de la provincia sobre todo, también de la nación, para poder ver nuestro proyecto, lo que nosotros vayamos a proponer, si necesita de una autorización o también de fondos que vengan de otro lado. Podemos trabajar con energías renovables a nivel municipal, está todo para hacer, absolutamente todo para hacer con ese tema. Por supuesto, de educación ambiental, ni hablar, cualquier cosa que hagamos debe tener ese paraguas de la educación ambiental. Entonces, entendiendo el sector público, hay muchísimo para hacer, pero creo que hay que entender el sector público. Entonces, si nos interesa el sector público así, los municipios, nos gusta el trabajo en el municipio, creo que tenemos que investigar mucho en este tema, pero les digo que es uno de los sectores que también más paga, porque cuando nosotros presentamos un proyecto, nosotros a veces consideramos que es mucha plata para un municipio, pero la verdad que para un municipio no es plata. Plata son otras cosas. Como los municipios manejan también montos muy altos para un montón de cosas, muchas veces proyectos que nosotros les podemos ir presentando, para el municipio no tiene que ver con una cuestión económica, solo tiene que ver con que esté bien presentado y a nosotros, por supuesto, nos puede generar una fuente de ingresos totalmente importante. Bueno, hasta acá, por lo menos son las opciones de salida laboral, la manera en cómo nos tenemos que ir preparando, que yo considero más importantes. Por supuesto que debe haber otros. El sector hoy en día rural, el sector agrícola y ganadero también es una opción. Lo que pasa es que creo que hay que estar muy metido en ese sector también.
y hay que conocerlo, y una vez que uno conoce mucho un sector es donde también puede meterse un poquito más para brindar servicios. Creo que todavía no es un sector que esté del todo preparado para tomar servicios profesionales. Lo hacen solamente cuando la autoridad de aplicación, por alguna razón, les está pidiendo cosas. No digo que no hay que abordarlo, solo les digo que hasta acá es una mirada de donde yo considero que tenemos mayores posibilidades a la hora de brindar nuestros servicios profesionales o a la hora de ser contratados en relación de dependencia, y en ambos casos de qué manera nos tenemos que ir preparando, cómo tenemos que tener conocimientos en algunas otras cosas, en lo nuestro puntual, también en higiene y seguridad, también en sistemas de gestión. Son dos complementos que nos pueden ayudar muchísimo para que nosotros podamos ser, como les decía, los elegidos ante las oportunidades que se nos presentan. Los elegidos para brindar servicios tercerizados o los elegidos ante una oportunidad laboral en relación de dependencia. Acá les quedan mis canales de comunicación, está mi celular, me mandan un WhatsApp, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario, bienvenido sea. Está mi correo electrónico, pueden ver mi página de internet también, y espero que nos mantengamos en contacto. Van a ir viendo que de a poquito esta charla que han visto hoy fue un webinar hace un tiempo donde afortunadamente participó muchísima gente, y a partir de ahí me dieron el pie, me solicitaron también algunas capacitaciones puntuales para ir haciendo, así que lo que van a ver es que de a poco voy a ir aportando algunas capacitaciones más en temas puntuales, por ejemplo, en cómo brindar servicios en el sector industrial, que es lo que tenemos que saber, en la realización de estudios de impacto ambiental a una magnitud no tan grande, en cómo brindar servicios en los municipios, en cómo hacer venta de productos. Bueno, todas estas cosas seguramente van a ir teniendo capacitaciones a lo largo del tiempo que también espero que puedan aprovechar. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto.